Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tomate 20. Mi nombre es Fede y hoy tenemos una charla más en este canal donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Para eso tenemos discusiones, por supuesto, de este hobby que es el nuestro, pero también traemos invitados que aportan a nuestra capacidad de contar historias y descubrir juntos nuevos mundos, más y mejores maneras de narrar. Así que hoy vamos a tener una charla de eso. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en @tomate20rpg en Instagram, nos pueden seguir en Discord también, pueden tirar ahora el comando en el chat, signo de exclamación Discord para que les dé el link de invitación y entrar. Ahí tenemos partidas que se arman entre los miembros de la comunidad, respondemos preguntas, etcétera. Está muy buena la comunidad si quieren sumarse. Hoy se estuvieron vendiendo miniaturas, por ejemplo, de rol ahí, así que no se olviden de sumarse. Tampoco se olviden que tenemos un nuevo sponsor renovado para 2022, Gond 3D. Gond 3D es un amigo ya del canal que se dedica a la impresión de miniaturas en resina UV, un material que tiene mucho más calidad que otros tipos de impresiones 3D, tiene un gran catálogo, hace envíos, te manda el catálogo para que lo revises sin cargo y además recuerden que con el código TOMATE tienen un descuento, así que vayan a buscarlo a GON3D, @gon.3D en Instagram, visítenlo de parte nuestra, si necesitan miniaturas para sus juegos de rol, es ahí donde lo tienen. Dichos los anuncios parroquiales, vamos a nuestra charla de hoy. Estamos con Diego Furbato, escritor argentino de fantasía independiente y, si se me permite decir, prolífico, lo cual no es normal en la mayoría de los escritores, de literatura fantástica. Autor, entre otras cosas, de la saga de crónicas de Con Epolenc, corregime si lo pronuncio mal, Diego, una saga que combina lo medieval europeo con la geografía patagónica y tiene alguna que otra, y me llamó la atención, referencia al rock nacional, la saga. Pero más recientemente, Diego, en noviembre de 2020, sacó Araucanía, El Camino de los Templarios, primera parte de su saga Argentum, que está tenido, y este es el centro de la charla que tenemos hoy, de la estética steampunk, que es una ucronía en la Argentina de 1900, con biplanos, dirigibles, motocicletas y la cacería de un prototipo submarino por parte de la flota naval. Ambas sagas están publicadas por Ediciones Assisi y las pueden encontrar en varias librerías, entre ellas Cúspide, según estuve chusmeando. Así que, Diego, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Fede, Abril, Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte acá. Vamos a hablar un montón de esto, pero antes que nada, contanos un poquito de Araucanía, tu último libro, y primero, si no me equivoco, de la saga Argentum, esta nueva saga que estás sacando. Araucanía tiene que ver con una idea que me cruzó en la cabeza. Yo estaba terminando de escribir la saga patagónica y leí una novela de Damián Parodi, autor argentino contemporáneo, de estética steampunk. Y me quedó dando vueltas en la cabeza esto de cazar dragones desde dirigibles. Es como que venía con eso mechándolo. Terminé de escribir la saga patagónica, hice la novela histórica, pero el steampunk seguía dando vueltas. Muy bien. Me invitaron de una editorial de San Luis para participar en una antología y tenía que tener dos condiciones. Una que tenía que ser de ciencia ficción y la otra que tenía que estar San Luis como eje de la novela. Empecé a escribir ciencia ficción espacial, algo con el potrero de los funes y qué sé yo. Me fui a dormir y no me quedé contento. Y al otro día, cuando me desperté, empecé a escribir otra cosa que era una novela steampunk, que no tenía dragones y que era de corte político muy, muy, muy argenta. Ajá. Ese cuento se llamó Imperio Puntano. Y ese fue el hilo del cual salió todo lo que después deviene en la saga Argentum, de la cual Araucanía es la primera novela. Por eso es una ucronía política y no un steampunk fantástico como pensaba hacer. Yo tenía ganas de hacer mi mundo patagónico medieval 1000 años después que había sufrido o experimentado una evolución. Esa evolución llegaban a la revolución industrial y a partir de ahí, en convivencia con algo de magia y con los dragones, pensaba encarar la novela. Sí. Pero bueno, vos también escribís, viste que vos pensás una cosa, pero después los protagonistas quieren otra. Es como que ese hombrecito que vive adentro del autor toma sus propias decisiones
y la novela encaró La para filosofía de Stephen King, ver a dónde me llevan mis personajes, mis historias, mis situaciones. algo ¿Sabés que así. te están mandando saludos acá de Steampunk Design? Te están mandando saludos acá en nuestro chat de Gustavo, un Twitch. capo, un Así que capo. bueno, Gustavo, Hace ahí lo unas tenés. cosas steampunk impresionantes. Gracias por Yo quería, pasarte. yo quería no Y solamente acá, dinosaurios, quiero Ciro, dragones. Ciro Marti. Ya Por que- cierto, miren el look de la Pocho, esos goggles, esos lentes steampunk, bien a tono Pocho ahí. También Ciro Marti estaba mandando un saludo diciendo copado autor. Bien, ¿qué te motivó? Perdón, Sí. creo que dije dinosaurios. No, siempre fueron dragones, nunca Por eso, dinosaurios. en un momento dijiste No te- sí, dinosaurios no te y ahí preocupes. corregiste en dragones. Sí, lo corregiste, no te Pero preocupes. igual, o sea, igual, fue como que casi Diego, eres- ¿por qué Ucronías? ¿Qué te motivó a escribir estas ficciones con historia alternativa, con historias de qué hubiera pasado si la tecnología o ciertas cosas se hubieran dado de forma diferente? Porque podrías haber escrito tranquilamente una novela negra, un policial, pero algo te llamó la atención, por algo estás escribiendo esto. ¿Dónde encontrás esa inspiración? Vengo de escribir una novela, o sea, antes de las sagas Argentum, ¿no? Sí. Venía a escribir una novela histórica y supongo que me quedó esto de qué hubiera pasado si. Me atuve a los hechos que realmente ocurrieron, pero digo, ¿qué hubiera sido de la vida de este tipo? ¿Qué hubiera sido del destino de este país? Si en esta batalla ganaba aquel, si girábamos. Pero me di cuenta que no fue un proceso consciente, que no lo analicé y lo decidí, sino que surgió a través de este cuento, y en el proceso que pasó entre el cuento y que empecé Argentum, adentro de mi cabeza empezaron a ocurrir imágenes, situaciones, lugares físicos. Empecé a ver la Ruta 23 y la estepa patagónica en una motocicleta estrambótica perseguida por un dirigible. Entonces eso había que darle un contexto y la historia argentina es muy rica en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Totalmente. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si las comunicaciones hubieran sido un poco más ágiles? ¿Cómo hubiera cambiado la historia de si en vez de depender de la aduana de Buenos Aires, cada provincia hubiera sido autosuficiente? O sea, yo esto lo vengo sosteniendo hace muchos años. Río Negro debería ser la provincia por lejos más rica de Argentina. Tiene el centro de esquí más importante de Sudamérica. Tiene las únicas playas de agua templada de Argentina. Tiene los mejores frutos. Tiene petróleo. Tiene mar. Tiene montaña. Digo, o sea, no puede ser que Río Negro para hacer una ruta, hacemos reactores nucleares en Río Negro, de hecho. En el INVAP. Sí. Tenés para hacer una ruta que va desde Puerto Madryn hasta Bariloche, hace más de 10 años que la están haciendo y no la terminaron. Tenés el INVAP y el Balseiro, todo. Y el Balseiro, claro. Planta de agua pesada también. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y el viajar mucho al sur y ver todo este tipo de cosas, ver los mejores paisajes de Argentina transitados por rutas deterioradas o rutas que no faltaron durante años. Digo, ¿qué hubiera pasado si el país, en vez de ser terriblemente unitario a través de Buenos Aires, realmente se hubiera federalizado? Claro. Y bueno, jugando con todo esto, ¿qué pasaría si nació Argentum y Araucanía como primer libro, como punta de lanza? Que por cierto, lo pusimos ahí en el chat a quienes estén viendo esto y lo vamos a repetir un par de veces. Tenemos ahí el link de la página de Diego donde pueden bajar el primer capítulo de Araucanía gratis. Lo pueden ver, yo lo leí, ahora vamos a hablar un poquito de impecable, eso. Impecable. Algo que quiero agregar antes de... Principalmente el contexto histórico que elegiste para después empezar a desviar la historia. Me pareció excelente ya desde el primer capítulo la ubicación temporal en la que se encontraba esta Argentina naciente, no solamente en cuestión de territorio, sino en cuestión de poder político. Claro, o sea, esta Argentina, que no es Argentina, ¿no? Tipo, no es Argentina. Desargentinizada. Claro. El hecho de, este conflicto de unitarios y federales, de qué hubiese pasado si las provincias se hubiesen empoderado y hubiesen salido de su forma. Y aparte de esto, cómo es la disrupción en la construcción del país. Porque no es que solamente estaba todo unido, sino que
justamente cómo lo terminaste dividiendo en porteños, cómo lo terminaste dividiendo la Patagonia por su lado, me pareció excelente. La elección temporal, excelente. A mí lo que me gustó del comienzo, ya que lo mencionas, Abby, es lo medio provocativo, ¿no? Que siempre es bueno uno como escritor de tomar lo que pasó en la realidad, ¿no? De decir Buenos Aires diciendo, ustedes me necesitan a mí porque sin mí no pueden hacer nada, y decir, ¿y qué hubiera pasado si no? Si las provincias hubieran dicho, no, la verdad no te necesitábamos. Y con esa pequeña pregunta, ¿no? Que siempre son tan interesantes para los escritores, recomendación para quienes estén del otro lado y les gusta escribir, una gran manera de empezar cualquier cosa, desde un cuento hasta una novela, es la famosa pregunta, ¿y si hubiera pasado tal cosa? ¿No? En especial, Ucronías. ¿Cuánto tiempo tardaste, o hace cuánto tiempo venís escribiendo Araucanía? La saga en general. La sacaste en noviembre del 2020, pero ¿cuánto tardó el proceso? No, del 19. Ah, ¿del 19 salió? Perdón. Del 19. Sí. Creo que en 2 años y medio escribí los 4 libros. Ah, bastante rápido. 6, 7 meses por libro. Sí. Rapidísimo. Por cierto, quienes quieran hacer preguntas a Diego, tírenlas en el chat y se las decimos. Así que recuerden que acá siempre es participativo en Twitch, podemos ir tomando sus preguntas. Si te parece, Diego, antes de entrar en el tema Steampunk, te quiero contar lo que sentí yo al leerlo, que lo leí hoy, el capítulo lo bajé, vi el prólogo, que me encanta la explicación. Hay algo que a mí me parece maravilloso de todo lo que es el género de historias alternativas de Ucronías, que es esto que nos enseñaban un poco en la secundaria, ¿no? De cómo una diferencia muy pequeña en un ángulo a la distancia puede hacer diferencias enormes en los resultados, ¿no? Un grado de diferencia en un ángulo extendido en el tiempo puede ser una distancia enorme. Bueno, me encanta eso del prólogo, ¿no? de tu obra, que empieza con historia real y termina planteando una situación que digo, uy, ¿cómo llegamos a esto? Y luego hay, y no voy a spoilearlo, vayan a leerlo, que ahí tienen el link, ¿no? Una pequeña intriga política, un pequeño momento del capítulo en el cual somos una mosca en una pared en medio de una reunión de personas con mucho poder, decidiendo qué hacer, y después pasamos a una parte de acción, es medio un polvorín el comienzo del libro, que también es algo que pasó, ¿no? en esto. Pero yendo ahora el centro de la charla de hoy, ¿cómo describirías vos, Diego, que elegiste hacer una novela con esta estética, la estética steampunk, ¿no? Digo, para quien no lo conoce, no tiene mucha experiencia en esto, ¿qué hace que una novela, que una pintura, que una película sea steampunk? Básicamente los engranajes y la grasa. Incluso hasta te diría el color sepia del humo de la revolución industrial, el hollín, Avellaneda en Argentina, ¿no? Avellaneda en los años 70, hay un tema de Manal, Avellaneda Blues, que te pinta el steampunk en la escena de tipo fumando por el asfalto, mojado, un cigarrillo con las manos en el bolsillo y levantado medio la solapa. El género steampunk es un género terriblemente visual. Vos podés hacer un western, Mad Max, una novela en el espacio, una ucronía política del 1900, lo que quieras, porque en definitiva todo tiene que ver con cómo vistas a los personajes y los medios de comunicación que utilicen, y esto de engranajes, trenes, locomotoras. En la literatura es mucho más complicado, porque vos le tenés que estar recordando al lector constantemente que está en un ambiente steampunk, pero tampoco podés ponerte a describir todo el tiempo qué es lo que está pasando. Totalmente. Justamente entonces, de eso nos hizo un comentario Leon Black acá que dice, suena bonito y cromado en bronce, con esos colores entre platinados, dorados y cobrizos. Claro, esa es la paleta, ¿no? Exactamente. De sepia, los cobres, los cobrizos, los colores de engranajes, etcétera, el oropel, en definitiva, es un poco la paleta de steampunk, ¿no? Y aparte, algo que siempre se da en situaciones steampunk es el hecho de un conflicto, muchas veces entre clases y político. Y sí. Es como que siempre se da eso, como que sí.
porque va de la mano junto con el crecimiento de una sociedad, de cómo se va desarrollando tecnológicamente y para qué lado se empieza a construir y qué lugar queda desfasado. Entonces es súper interesante que también se tiñan de esos colores y se tiñan de esa estética la historia. Que allá sí, Diego, en la época de la Revolución Industrial, en Londres como eje de la Revolución Industrial, hubiera habido un movimiento ecologista serio y con la mentalidad del siglo XXI. Cómo no se hubiera contaminado, cómo se hubiera cuidado, o sea, un montón de cosas que en realidad en la conciencia humana entraron 100, 150 años después a consecuencia del desastre que se había producido. También hay en todos los libros e incluso en todas las películas de estética steampunk un poco de este toque del ecologismo, del cuidar, del llamar la atención, de llegamos a esta situación por aquello que pasó, ya sea ucronía, utopía o distopía, siempre es, si acá hubiéramos cambiado, esto no sería tan malo. Bueno, no en el caso de utopía, porque claro. Pero por lo general no hay historias utópicas porque son tan rosas y terminan tan bien que ni necesito escribirlas. Le agradecemos a Crisum Popular, a Mick Carlomagno y a Ciro Marti que nos siguieron en Twitch. Y tenemos una pregunta, Diego, para vos que dice: ¿cuáles son tus inspiraciones para los mecanismos steampunk? Supongo que se refieren a la tecnología, corregimos si no en el chat, quien hizo la pregunta, Leon. ¿Cómo te inspiraste para la parte así tecnológica de cómo describir quizás una motocicleta, steampunk, un dirigible? ¿Hay alguna inspiración, alguna película, artista? ¿Qué pasa por tu mente ahí cuando lo haces? Bueno, un poco hay de experiencia personal, porque yo soy de antes de las computadoras, donde jugábamos con el Mecano. El Mecano era un juego con piezas de metal, tornillos y llaves, y armabas un edificio, por decir una pavada, la Torre Eiffel. Entonces, esto de armar a mano, montar con los rastios, los 1000 ladrillos, es parte de lo que yo hice de pibe. Entonces, imaginar todo este tipo de cosas para usarlas como juguetes era parte de nuestra realidad. Nosotros inflábamos una bombita de agua, le hacíamos un nudo, la poníamos en la bicicleta y sonaba como si fuera el que le escape de una moto. Claro, sí. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con lo que yo hacía y vivía y fantaseaba en mi infancia, es parte de lo que usé para imaginar algunas de las cosas. Jim West, como película de steampunk, te da un panorama de decir, uy, pucha, pero si se puede hacer una araña gigante que camine y que suba una media montaña, entonces en escala puedo... Y esas cosas te ayudan mucho. Pero creo que parte más de la imaginación de mi infancia, de tener que inventar esas cosas para jugar, y llevarlas y darles un mínimo de realismo. Bueno, y la serie MacGyver. MacGyver no el de ahora, el MacGyver. El viejo. Las hermanas de Marge Simpson. Qué grande, MacGyver. Pocho, ¿tenías un comentario? Sí. Que es muy interesante cómo, por ejemplo, vos, Diego, hablás de tu imaginación, de cómo construías, tipo, tanto en tu infancia. En cambio, a mí me sucedió de que, bueno, nacida en esta época, tipo Centennial, me pasó un montón del hecho de que tuve que hacer, por ejemplo, una instalación interactiva de Julio Verne y tenía que armar un proyector steampunk. Y era el hecho de, bueno, tipo, teniendo la tecnología tan compacta, tan chiquita, tan estética, tan portable, ¿cómo lo puedo transformar en algo súper grande y rudimentario? Era como, bueno, tenemos que meter caños, tenemos que pintarlo de formas, ponerles un montón de engranajes y caños y tubos entrando y saliendo para todos lados, un coso de vapor. Y era justamente salir de esta zona de confort del hecho de mi generación está súper acostumbrada a todo lo que es estético. Claro. Y me parece súper valioso el hecho de cómo vos, a través de la literatura, puedas hacer que, por ejemplo, yo imagine cosas de las cuales no estoy acostumbrada a ver. Claro. Eso me parece fundamental. Que me trajo mucho este primer capítulo que estuvimos ahí leyendo. Dentro de lo que es la estética steampunk, y especialmente en el cosplay,
vos ves que utilizan un montón de cosas que raramente tengan funcionalidad real, o incluso que no usarías en una situación de escritorio, de estar trabajando dentro de una oficina. Y sin embargo, están todos luqueados con eso. Entonces, tuve que sacarme esa estética, esa imagen, y llevarla más al lado victoriano y ponerle los caños, los tubos, el humo y la grasa a las cosas de manera que fueran creíbles, tratando de explicarlas, pero sin caer en un manual técnico que al lector lo tengas 20 minutos leyendo cómo funciona una máquina de café. Bueno, la idea era darte una idea de que no era una cápsula Nescafé que la bajás y te tira café, tira la cápsula a la basura, que era un poquito más complicado que eso, pero tampoco algo que digas, bueno, no, pará, lo leo mañana, que era lo que hablábamos antes de empezar. El libro te tiene que llamar a seguir leyendo y no tiene que ser un esfuerzo, sino deja de ser una novela de entretenimiento para ser un libro de estudio. Hablando de esa fascinación, ¿no? ¿Qué pensás que es lo que nos fascina tanto? Porque ya hablamos de lo que es esta estética steampunk, lo empezamos a analizar, pero ¿por qué nos llama tanto la atención? Evidentemente a varios nos gusta, es un género que es atractivo, ha tenido películas, tiene un montón de libros, tiene incluso bandas, yo conozco un par, ¿no? Como hay una que creo que se llama, en español la traducción sería Jirafa Mecánica, que es fantástica las cosas que hacen. ¿Y por qué? ¿Qué nos fascina tanto? ¿Qué tiene esta mezcla de estética y de época? Porque, como bien dijiste, suele tomar muchas cosas del periodo victoriano que nos enamora un poco. Para vos, ¿qué es lo que hay ahí? Mira, en los 60, en la época de Vietnam, nació el movimiento hippie. Y el movimiento hippie era vestirte todo lo contrario a lo que era la formalidad del saco y la corbata del oficinista, de la rutina, del empleado de gobierno, del que mandaba gente a la guerra. Creo que el steampunk podría ser me rebelo contra la estética de la computadora, contra un teléfono que tiene las cosas que no te digo, que en 1970, primero algunas ni existían, pero otras capaz que necesitabas aparatos, 10 aparatos para tener, no vayamos a los 70 porque no existían, vayamos a los 90. O sea, un teléfono de hoy tiene más funciones que una computadora domiciliaria de los 90. Totalmente. Entonces creo que es eso, ¿no? El encontrarle a tus manos un uso más que el tocar el touch de las teclas para encontrar caños, vapor, poder hacer el seguimiento. Si vos vieras la línea eléctrica de la instalación de adentro de tu casa, verías que va del techo a la pared, de la pared al enchufe, del enchufe a la caja, de la caja a la otra pared. Y hay una que vos vas y tocás la perilla y no, todo lo demás no te llama. Creo que poder ver esto desde el lugar exterior te da lo de la manualidad, de esto lo podría hacer yo, esto lo puedo manufacturar, contra la tecnología de la computadora, que es un chip que no tenés la más remota idea, claro, ni siquiera de cómo soldarlo. Sabés que tenemos un comentario en el chat de Steampunk Design también, que me encanta, este es un tema que quería tocar, lo tengo acá en la pauta de las cosas que quería hablar, así que vamos directo a este tema, que es el steampunk. Él dice esto: el steampunk también ofrece la esperanza de progreso, que es algo que se sentía mucho en la época victoriana, por supuesto, y bienestar para todos, que es lo opuesto, y está muy buena esta comparación, me encanta, la tenía anotada, a la estética cyberpunk, que muestra un futuro distópico donde las corporaciones, la contaminación, todo nos ha llevado a mucha riqueza para pocas personas y un modo de vida muy de explotación. Es fantástico ese comentario. Y sí, coincido plenamente. Es hermoso. Hay algo de eso, ¿no? Cuando tomamos la época victoriana en general, ¿no? que está íntimamente vinculada a la estética steampunk, ¿no? Era una época donde, más allá de obviamente todos los problemas que tenía, por supuesto, estaba la tecnología en ese endioseamiento de que todos pensábamos que con la tecnología íbamos a poder solucionar todos nuestros problemas. Que el intelecto humano no tenía, ¿no? Oponente que pudiera evitarle llegar a una vida mejor para todos. Y el mundo además todavía estaba terminando de ser explorado, entonces teníamos noticias de exploradores por todos lados, estaban buscando dónde nacía
el río Nilo, ¿no? Digo, se estaban descubriendo, lo pongo entre comillas, por supuesto, sabemos que muchos de esos lugares ya estaban habitados, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista occidental se estaba descubriendo un montón del mundo, se estaban achicando las distancias a pasos agigantados y parecía que todo estaba por venir, todo estaba dado para un futuro maravilloso, ¿no? Y hay un punto en el que cualquier persona tenía la oportunidad de ser el inventor de mañana. O sea, no estaba limitado a un grupo selecto de genios egresados del MIT, sino que cualquier tipo con un poco de imaginación y de habilidad en las manos podía crear algo que de por sí tal vez no era tan relevante, pero sí era la base para que otro creara una cosa mejor. Por eso hay más patentes en esa época que en cualquier otra época del mundo. Totalmente. De hecho, eso que decís, lo acaba de poner en un comentario. Un segundo antes de que lo dijeras, lo puso en el comentario Lion Black, que dice: si la estética steampunk tiene algo que ver con esto de la improvisación, que la gente haga cosas lo que se llama makeshift, ¿no? Que cada uno sea un inventor. Totalmente. Está lleno de inventores el mundo steampunk. Es súper la tecnología del pueblo. Es que literal es con lo que tenías a mano, con la chatarra que te había quedado de algo que se te había roto, vos podías crear algo nuevo. ¿Entendés? Y algo innovador y algo que te iba a servir y que podía tranquilamente revolucionar. O sea, me hace acordar muchísimo, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, se utilizan muchísimos en los bares y en muchos locales estos focos gigantes. Sé los que decís, sí, los que parecen como de los primeros. De los primeros, que son focos gigantes con tubos y caños, tipo, vos los armabas en tu casa. A mí me ha pasado de tener tendidos eléctricos donde teníamos estos focos y era algo que nosotros podíamos armar y construir como si fuésemos un nene con Lego. Bueno, vos agarrás, qué sé yo, empezás a poner tornillos, empezás a armar y terminás teniendo... Como decía Diego con el Mecano, ¿no? Tal cual. Entonces es como que es una tecnología popular. Sí, Diego, sí. Vos tenías una necesidad y con tenías que solucionarlo. Vos querías tomar una bebida fría, era verano y de repente alguien inventó la serpentina y pasó el agua de un arroyo por la serpentina y enfrió el contenido y andás a ver cómo se le ocurrió, pero ese tipo lo inventó y tenía la bebida fría y otro lo copió y lo mejoró. Y esto de pisar el invento de otro o sumarse a los inventos de otro para generar algo mayor, porque tenías mucha necesidad, pasabas de vivir en una casa de madera en el campo cultivando lo que vos comías a que la ciudad requiriera mano de obra. En la época victoriana, en la Revolución Industrial, empiezan los colegios, pero no por la necesidad o por el interés de educar a la población, sino porque la mayor parte de la mano de obra de las industrias eran mujeres. Claro. Entonces, las mujeres que cuidaban a los pibes en su casa, en algún lugar lo tenían que meter. Entonces, vos fijate que De Wall te lo caracteriza maravillosamente. Los colegios tenían uniforme, marchabas, timbre, horarios, cortes, todo lo mismo que después tenían en la fábrica, para que vos ya vinieras entrenado a respetar los tiempos y las necesidades del establishment. Y estamos hablando de 1800 y pico. Totalmente. Pero ya había un tipo que se sentó a pensar a futuro, a cómo le vamos a sacar fichas a todo esto y cómo vamos a seguir ganando guita. Entonces, la suma de todo eso, bueno, terminamos con la mitad de los ríos del mundo contaminados, ¿no? Absolutamente. Les recordamos a los que están viendo que esto se mantiene, es medio a la gorra, así que si pueden hacer una donación, tienen abajo en el acerca de un link, lo que puedan, por más poco que sea para ustedes, a nosotros nos ayuda a seguir haciendo esto. Recuerden que les estamos poniendo en el chat el link para que puedan descargar el primer capítulo de Araucanía de forma gratuita en la página de Diego, y que si quieren hacer preguntas, por supuesto, a los que se hayan sumado en los últimos minutos, pueden ponerlas en el chat y las vamos a ir tratando con Diego para ver un poco cómo es esto de la estética steampunk. Ahora, hablamos un poco de la tecnología, hablamos del panorama, hablamos de cómo se ve. ¿Qué clases de personajes podemos encontrar, Diego, en un mundo o una fantasía steampunk? Personajes que sean característicos, ¿no?, de este tipo de historias. Mira, yo tomé el modelo del aventurero de Julio Verne. El personaje que va al centro de la Tierra, Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo.
Es con la flema inglesa, pero con una idiosincrasia un poco más criolla. Tratar de mantener esa... También Argentina en aquella época copiaba a Francia e Inglaterra en las edificaciones, en la cultura, en la vestimenta. Entonces, esa es la idea de personaje. Y lo que hice fue darle a la mujer un toque protagónico un poco mayor que el que tenía realmente en esa época, pero que sí es consecuente con la mayoría de los relatos steampunk. Claro. En el relato steampunk la mujer deja de ser la compañera del protagonista o deja de ser la mujer semi-vestida mostrando el cuerpo para tener un rol mucho más protagónico. En las 4 novelas las mujeres tienen un rol cabeza a cabeza con los hombres y en algunos momentos con un protagonismo muchísimo mayor, desde lo económico, desde lo social. O sea, en el Imperio Puntano la primer ministro es una mujer, pero también desde el rol de aventurera, de estar a la par de un hombre en cuanto a perder una pelea por fuerza física y ganarla por maña o estrategia, claro. O porque ya sabía que la perdía físicamente, entonces tenía algún truco abajo de la manga para que si eso le pasara. Entonces, ese también es un cambio, pero por supuesto con la vestimenta típica. Si bien no usaban las polleras floreadas con el culo parado con el moño, sino que usaban pantalones y yo, no perdía la estética y el feminismo y la coquetería, el corsé que levantaba y todo eso que es parte de la estética y la seducción. Claro, claro. No, y aparte el carácter también. También se entiende esta situación de que capaz no ganan por fuerza, capaz ganan por intelecto, pero también por carácter. Se nota yo hablaba puntualmente de una pelea a piñas. En carácter sí, porque tienen puestos de poder en el gobierno y en empresas, entonces por carácter igual o mejor que un hombre, porque tienen que mantener esos puestos de poder. Históricamente la mujer tiene un arma con respecto a los hombres que es la seducción. Claro, en un sistema patriarcal yo, sin duda. Sí. Puedo decirle a una mujer, querés salir conmigo, y si ella quiere va a salir conmigo, pero la decisión la va a tomar la mujer. En el libro ese poder es mucho más notorio porque no nos olvidemos que hace 30 años la sociedad era mucho más machista que hoy. Imaginémonos 200 años atrás o 150 años atrás. Entonces, ese arma para la mujer, desde lo económico y lo político, es muy poderosa. Tenemos una pregunta muy interesada que dice que leyó Araucanía. ¿Cuándo sale el próximo de la saga? Mira, entiendo que va a salir en este año. Originalmente iban a salir los 3 primeros libros en abril, marzo del 2019, antes de la Feria del Libro. Sí. Perdón, del 2020. Yo te corregí, te dije que Araucanía salió en el 2019, no, salió en el 2020. Lo que pasa es que ya estamos en 2022, yo sigo viviendo en 2021. Todavía no me fui de vacaciones. La pandemia ahí juntó 2 años. No, históricamente mi año cambia cuando yo me voy de vacaciones. Así que me corrijo, sí, Araucanía salió en noviembre del 2020. Perfecto. En marzo del 2020 iban a salir Araucanía, Imperio Puntano y Nación Mestiza. Por una cuestión de pandemia no salieron y sí salió Araucanía a fin de año. En el interín escribí el 4º libro de la saga, que ni siquiera estaba pensado, que es el Ojo de Horus, y que toma una especie de Dream Team de los personajes que más me gustaron de los otros libros y los unifica en una única misión. Y volviendo y apuntando a la pregunta, en el 2021, consecuencia de pandemia, no salió ningún libro. Entiendo que 1 o 2 por lo menos saldrían este año. Tengo algo de esto, hablé con la editorial antes de que se fueran ellos de vacaciones. Calculo que mediados de febrero retomaremos conversaciones y va a salir. Y si no, sacaré uno yo. Ahí tienen la respuesta a quienes preguntaron. Vamos ahora un poquito a esto que fue tan interesante, lo fuimos tocando un poco recién. ¿Cómo es el panorama político ahora, en particular en Araucanía, ¿no? Porque en una novela steampunk
podemos jugar con este tipo de cosas, ¿no? De las intrigas políticas, ¿no? Ya estamos hablando de una época que, distinto a una fantasía medieval, tiene una clase empresaria importante, ¿no? Digo, que en una fantasía medieval capaz es la excepción. Hablamos de lugares como Venecia, ese tipo de construcciones, ¿no? O sea, en fantasía tienen sus equivalentes, ¿no? Pero digo, acá, en una estética steampunk más relacionada al mundo victoriano, tenemos una clase burguesa potente, tenemos estados-nación ya formados. ¿Cómo lo manejaste vos ese tema? Mira, traté de tocarlo desde la descripción en forma muy superficial, de no entrar en contar cómo funcionaba la sociedad, pero sí demostrarlo con las situaciones, con pequeños hechos a través de la novela donde, no sé, el embajador inglés tenía un diálogo con el canciller de Araucanía. En la otra, el embajador francés hablaba con su segundo, y entonces vos vas viendo desde el ángulo de política internacional cómo va. En otra es un reporte al rey de un hecho político, de un atentado que ocurre. Entonces, el reporte de la investigación le va contando al rey el malestar en distintos momentos y en distintos puntos de la sociedad. Hay una comunidad de gitanos, entre los comerciantes, entre los militares, que los militares acá en Argentina siempre fueron un factor determinante de la conjunción de poder, a veces como peones, a veces como gestores, pero traté de no ir a contarlo como el libro de historia que estudiamos, sino desde distintos ángulos. Mi idea es que el lector vea qué le pasa a cada sector desde su propio problema contado, desde los pantalones de quien vive la crisis y no del poderoso, no sé, el empresario que tiene una multinacional, por tomar términos modernos, ¿no? Y pensando en el tipo que lustra botas en el andén de Gleu, y sí, bueno, yo tenía una jefa que le dijo a un empleado una vez, pero ¿nunca llevaste a tu mujer a viajar en avión? Y el flaco la miró y le dijo, ¿vos sabés cuánto cobro yo? Esa diferencia social del tipo que gana muy bien y piensa que vacaciones es algo que es para todos, y de repente que alguien te enfrente con la realidad de que con lo que gano no me puedo ir de vacaciones, no puedo viajar en avión. No es algo que yo pueda hacer. Lo que intenté es, en vez de relatar este hecho, que cada uno lo cuente desde su lugar, para que la historia la viva el lector desde el asiento del tren mientras va con el libro en las manos. Claro, esto que dice Diego, por cierto, para nuestros espectadores, es algo con lo que reiteramos muchas veces, tanto para juegos de rol como para narración en general, va desde la literatura al cine. Uno no tiene que darle al espectador, a quien lo va a consumir, un artículo de Wikipedia de su mundo. Uno trata de mostrárselo a través de estas pequeñas cosas. Esta conversación real que contó Diego recién es maravillosa para mostrar una tensión social y como dos realidades distintas, una no entiende a la otra. Ahí, como lector, inmediatamente decís, no, estas dos personas están viviendo en dos mundos diferentes y están acá juntos de casualidad, porque viven dos realidades completamente diferentes. Pocho, vos querías decir algo, creo. Sí, que justamente es interesante el hecho de que uno como narrador puede, por ejemplo, narrar como si fuese en voz en off la situación de, bueno, estamos viviendo un contexto en el cual hay desigualdad social y que qué sé yo. Pero no te llega de la misma manera como lector que ver las distintas realidades, ver la realidad de un personaje, ver la realidad de otro, ¿entendés? Y equipararlas y decir, chao, están viviendo situaciones completamente distintas, uno no es consciente justamente de los privilegios y de las cosas que está viviendo, cuando, por ejemplo, hay todo un sector que se encuentra marginado, que se encuentra la pobreza, y es mucho más interesante esa forma de verlo desde la perspectiva de cada uno, desde sus vivencias, y aparte también es mucho más fácil empatizar. Es súper interesante esa forma de narrar desde el punto de vista de cada uno de los personajes, y no desde una descripción histórica como, bueno, la economía está de esta forma, el contexto sociopolítico es tal, sino que vos vivís las vivencias de estos personajes. Claro.
Si no caes en el noticiero hoy, desde que tenés canales de noticias 24 horas, vos prendés la televisión para mirar la temperatura, porque es para lo único que importa y para lo único que sirve, pero te dicen qué es lo que tenés que, de acuerdo al canal que pongas, qué es lo que tenés que ver de acuerdo a un interés distinto. Entonces es como que tu mente ya se bloquea, lo escucha, pero no lo entiende, ni lo analiza, ni le presta atención. Por eso buscar el cambio y esto de ponerse en los zapatos del otro. Claro. También es como súper interesante la situación de los medios, porque también puede jugar un papel fundamental en el hecho de que los medios te están diciendo algo cuando vos lo estás leyendo desde el punto de vista de otro personaje que es completamente distinto. Entonces eso también te puede jugar a favor, ¿viste? Dependiendo de cómo lo manejes la narrativa. Fue la época de oro, la época victoriana, la época de nacimiento, mejor dicho, sería la mejor manera, ¿no? De la prensa escrita más o menos como la conocemos hasta hace unos años, ¿no? O sea, claro, del diario ya como diario de noticias y no solamente como extensión de un partido político como fue la Gaceta de Mariano Moreno, ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de política, de medios, ya que estamos, ¿no? También el siglo XIX fue y esto está en lo poco que hemos leído, porque leímos el capítulo 1, sin ninguna duda esto algo tocas, fue la época de surgimiento de ciertos movimientos políticos revolucionarios, ¿no? Sea el anarquismo, sea el comunismo. Esto también es interesante tocarlo, ¿no? Obviamente ambos como consecuencia de los cambios que produjo la revolución industrial, ¿no? Y en una fantasía steampunk es interesante tocar estos temas. ¿Cómo lo has manejado esto en tu libro? Tal cual como ocurrió en la realidad. Los anarquistas tuvieron que irse y al irse llevaron el anarquismo como una plaga a todos lados. En esa época oprimir al trabajador era lo más normal del mundo. Laburá 10, 12, 14, 16 horas y si te enganchaste la mano y la perdiste, ponete un torniquete y andate a tu casa y arreglate por tu lado. Y el anarquismo venir a sembrar el terror psicológico cuando decir, no, los derechos del trabajador. ¿Qué derecho del trabajador? Bueno, eso está en el libro y está el segundo anarquismo, ¿no? Uno es el anarquismo que pedía derechos reales para el trabajador y está el otro anarquismo que servía a intereses de algunos que utilizaba a los violentos o para desaparecer una empresa o para generar una revolución o para obtener beneficios. Porque todos los movimientos que han nacido honestos y sanos fueron pervertidos porque el hombre pervierte todo lo que hace. Y con el comunismo pasó exactamente lo mismo. O sea, el comunismo y el anarquismo en algún momento van de la mano, después se separan y parecen ser cosas totalmente distintas y después, de acuerdo a las necesidades, vuelven a juntarse. Bueno, en el libro está tal cual ocurrió en la realidad, nada más que compactado en 2 o 3 hechos muy puntuales por esto de pintar cómo vive cada sector su situación. Claro, claro. Hablando de estos factores y actores de poder, vos has mencionado, por ejemplo, como una de las personas que aparecen en algún momento a el embajador, por ejemplo, del Imperio Británico. Esta fue la época, ¿no?, de mayor extensión, la época del famoso dicho que el sol nunca se posa en el... nunca se pone en el Imperio Británico. Nunca se pone en el Imperio Británico, exactamente. ¿Cómo se da esto de la época también de mayor colonialismo del mundo, sin ninguna duda? ¿Cómo se da esto, este concierto de las naciones en la manera en que vos lo manejás? Porque es típico de esta época también. Creo que se reduce a una frase muy cortita que está hablando el embajador con un muchacho que se dedica a sembrar el terror cuando es necesario o adornar billeteras cuando también lo es. Y básicamente decían que era mucho más barato pagarle a algunos en Buenos Aires que tener que pagarle a 5 reinos distintos. Claro. Entonces son pro-porteños porque necesitan la unificación, porque les sale más barato, es mucho más fácil dominar a través de Buenos Aires que distintos reinos o repúblicas que encima son pujantes y que encima son autosuficientes. Claro.
O sea, no son permeables al contrabando porque no es necesario, no son permeables a una flota protectora porque tienen la propia o porque están tierra adentro y que les bloqueen el mar no es problema de ellos. Entonces, distintas situaciones geopolíticas, pero básicamente que tienen que ver con el dominio, tanto de los ingleses como de los franceses, porque si bien los franceses no tienen en ese momento el brazo que tienen los ingleses, sí lo manejaban a través de la diplomacia y de los convenios comerciales. O sea, no hacían tanto ruido, pero tenían el mismo colonialismo, pero mucho más sutilmente manejado. Claro. Por nada, hasta 1950 el francés fue el idioma oficial de la diplomacia. Totalmente, absolutamente. La lengua franca, dicho literalmente. En un momento o sea, volviendo un poco más para atrás con todas las cuestiones del anarquismo, hasta yo sentí como tintes de Patagonia Rebelde, por más que temporalmente serían 40 años después. Toda esta cuestión de imposible no tomar como referencia a 40 o 50 obreros sentados con una vela en la mano y el que se le apagaba lo boleteaban porque era la única manera de controlarlo. Esa escena, cómo te maneja la sumisión, el control, el miedo y la omnipotencia de poder matar a alguien sin que nada te pasara. Bueno, no soy permeable a esa escena y algo de eso también está colado. Como vos decís, ocurrió muchos años después, pero yo la vi muchos años antes. Claro. Es que, o sea, estas cosas sucedían antes, pero recién se visibilizaron ahí justamente 40 años después, en 1920. Sí, acá te diría que más allá de, por supuesto, lo que sucedió, ¿no? Con Irigoyen, Varela, la Patagonia Rebelde, ¿no? Todas las masacres, Facón Grande, etcétera, hasta... Pero por algo estaban estos movimientos anarquistas. Sí, sin ninguna duda. Algo estaban denunciando, justamente. Y le debemos a Bayer el haber, a Bayer, ¿no? Pero, haberlo traído a quizás a su mayor popularidad, ¿no? Digo, de cuanto a difusión historiográfica, ¿no? De poder haberlo leído a través de él, tanto lo que hizo sobre la Patagonia Rebelde como el trabajo que hizo sobre el anarquismo, muy interesante. Súper recomendado al que le interese esa parte del conflicto que tiene bastante de steampunk, para mí, porque bueno. Es fantástico. Hay figuras ahí realmente bellísimas y complejas y románticas, me animaría a decir, como Severino Di Giovanni, que son realmente para hablar largo y tendido. Querías decir algo, me parece, Diego, que te interrumpe. Ah, ok, perfecto. Otro tema, ¿no? Para ir yendo y aprovechando el tiempo, que ya llevamos una horita casi de charla. Que vos tocás, y acá ya se mete, creo que en algo que te fascinó a vos, y no es de lo habitual de los steampunk, pero era un rasgo de época, el de las sociedades secretas o los clubes medio secretos, las logias, la masonería. En este caso, los templarios. ¿Cómo manejaste eso? En la meseta de Somuncurá hay tallados en algunos cerros símbolos que son netamente masónicos y asociados con los templarios. La leyenda dice que llegaron después del viernes 13 y escapando con presuntamente el cáliz, huyeron para estas pampas en busca de la ciudad del Doral. Yo creo que un estanciero muy, muy piola, con mucha visión comercial, hizo hacer los grabados, hizo correr la bola, y hoy vos llegás a Puerto Madryn o a las grutas y te llevan en una 4x4, te suben arriba de un cerro y te hacen mirar una cosa así en la piedra. Jugando con todo eso y también, tengo que ser honesto, con una visión comercial, los templarios venden, entonces darle ese toque místico, además jugando con algo que me gusta, ¿no? Porque tampoco es que hice algo que me maté o me forcé a poner algo que no quería. Jugar con todos los factores para que durante el transcurso del libro el lector vaya viendo pizcas, pero que recién en la mitad o un poquito más empiece a ver a dónde va verdaderamente la historia. Que tengo un montón de hechos
y que diga, bueno, pero ¿qué va a ser? ¿Una novela política? ¿Qué va a ser? ¿Una novela de aventuras? ¿Va a ser una novela mística? ¿Va a ser una novela romántica cuando se juntan el personaje principal con la personaje principal? Y todo ese juego traté de congeniarlo para esto, para que no haya una idea muy clara de a dónde va la historia al principio y que después, cuando se delinea, el lector diga, ah, bueno, está bien, pero esto hizo que se pudiera dar esta situación. Acá tenemos un comentario de Niev127, dice, hola a todos, llegué tarde por problemas técnicos, pero acá estoy, excelente obra la de Diego Furbato, así que te mandan saludos también ahí por el chat. Acá... Perdón, Niev es una profesora que usa varios libros míos en la secundaria, y el año pasado usó Araucanía y se hizo un trabajo muy exhaustivo con el libro, reuniones con los alumnos por Zoom o Meet, no me acuerdo, y después presenciales, que trabaja mucho con eso. Qué interesante. De hecho, en el Imperio Puntano yo les comenté que hay una primer ministro mujer. Bueno, está basado en ella. Así muy bueno. Como agradecimiento, como homenaje. Contanos cómo fue la experiencia de ver estos temas. ¿Te entrevistaron alumnos? ¿Tuviste una charla, un meet con alumnos? ¿Cómo fue? La verdad que primero me sorprendió que alguien alguna vez eligiera mis libros para tratar en un colegio. Pensé que podía leerlos gente, pero no que pudieran estar a la categoría de que pudieran ser utilizados. Segundo, me sorprendió la cantidad de cosas que los pibes ven que para uno pasan de largo. Detalles, miradas, situaciones. Como por ejemplo, para tener alguno que te acuerdes o... Mira, o cuando te acuerdes, ¿no? Hay una situación con un gitano que en un momento se va y el gitano deja de ser un tipo steampunk para ser un gaucho del Martín Fierro o de... Ay, no me sale la de Sarmiento, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El rastreador. No era el rastreador. Bueno, pero pasa a ser un gaucho. Ellos preguntaban cómo puede ser que cambies el estilo dentro de la obra. Entonces sirvió para contarles que en el año 1900 en Buenos Aires empezaba Facundo. Sí, ahí está, no me salía. Me salía el Faustino por el nombre de él. Sí, por eso me salía el Faustino, era como... Que en el año 1900 en Buenos Aires empezaba a haber algún automóvil a vapor que estaban construyendo el Teatro Colón, pero que a 150 kilómetros se sacaba agua con una bomba y a la noche prendían la luz con una vela y los tipos que laburaban en el campo no tenían ni siquiera los derechos de los anarquistas. Entonces, esa visión de esa situación permitió contar una historia real que tal vez la habían estudiado y no le habían dado ni tronco de pelota. Y ahí les quedó. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que les importó más el escritor que el escrito. El ver que de pronto, como mi viejo, que se levanta a la mañana, toma el tren, va a la oficina, está 8 o 9 horas, vuelve en tren y después está en casa y va a hacer los mandados y lava los platos, pero también escribe el tipo Entonces el escritor no es una persona que está en el Yao Yao mirando la nieve con una pipa y una copa de licor buscando la inspiración en las nubes. Entonces esa realidad de que se puede hacer música, se puede pintar, se puede hacer una escultura, se puede escribir, que el arte es paralelo. Yo siempre les ejemplifico el trabajo del escritor o de cualquier artista independiente con un atleta olímpico. Digo, el tipo entrena 4 años, o los últimos 4 años, para llegar a las Olimpiadas, para correr 10 segundos. Y en una de esas, ni siquiera gana. Sin embargo, el tipo se mató y el logro era llegar a las Olimpiadas y después el logro es pasar a la siguiente etapa. Pero para eso, primero entrenó.
primero entrenó años de su vida. Entonces, esto de mostrarles que el trabajo hay que hacerlo primero y no cuando te llegue el contrato como a Rowling, ¿no? El contrato de $1.000.000 y diga, bueno, entonces ahora voy a escribir. Claro. No, primero matate, escribí, capacitate, corregí, esperá, escribí de nuevo, tiralo a la basura, hace otro. Después de todo eso, y si tenés la constancia, en una de esas tal vez, pero esto de que vieran que primero hay que elaborar y después hay que juntar el rédito, o sea, primero sembrar y después cosechar, pero además de primero sembrar y después cosechar es regar, poner fertilizante, ponerle la campanita cuando hay rocío, hacerle un mini dique cuando llueve mucho, cubrirla del sol. Entonces, esto creo que fue mucho más importante porque nos permitió dialogar en charla distendida de una realidad que ellos no estaban viendo, pues bueno, estaban yendo al colegio, estaban estudiando. Yo también tuve 17 años y hoy si puedo me hago el boludo en un montón de cosas que tengo que hacer. O sea, si mi mujer no me manda a la verdulería, no voy. No hay manzana, qué cagada. Y yo sabía que tenía que ir a comprar manzanas, porque es el boludo. Con los pibes pasa igual y más casualmente porque son adolescentes. Entonces, bueno, esta perspectiva y este cambio de ángulo es interesante porque se los muestra desde un lugar que ellos pueden entender como que les puede pasar a ellos o si quieren, les va a pasar a ellos. Que la decisión es de ellos. Acá tenés un comentario y ahora Pocho, creo que vos habías levantado la mano en un momento, pero sí. Acá tenemos un comentario que dice de Nieve. Exacto, la obra de Diego es muy nutrida en escenarios, tramas, aventuras, espacios reconocibles y comparables. No solo las novelas, sino los cuentos son geniales. Y justo acaba de comentar que es una premisa cercana a lo que es la Ballester Expo Libro, que no la conozco, si vos querés decirlo ahora, Diego, yo no sé de qué está hablando acá Nieve. El lector se siente cercano al escritor y ve que es una persona de carne y hueso, que claro, esto obviamente es a lo que iba, e inspira a que ellos puedan seguir sus sueños, que no hay límites. Totalmente. Al hablar con un escritor se ve cómo es el llegar, ¿no? Digo, lo mismo que sucede con un músico, con un director de cine, etcétera, ¿no? Cuando vos estás con el humano que desarrolla ese arte y te encontrás que es una persona muy parecida a vos o en algunos aspectos igual. La Ballester Expo Libro es una exposición de libros, pero hecha por los autores. La idea es que vos estés con tus libros en una mesa y que no haya un gran organizador, que no haya grandes editoriales, que no haya grandes auspiciantes, sino gente que realmente quiere ir a ver el libro y charlar con el autor. Y muchas veces terminás sin vender ningún libro, pero te encontrás con un montón de gente que viene a preguntarte, che, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo pasás? ¿Y cómo es esto? Y en la época de pandemia, que reemplazamos los eventos personales por vivos de internet y dimos talleres de escritura y demás, viene y te pregunto, entonces, se logra eso, ¿no? El viejo eslogan de la Feria del Libro, del autor al lector, bueno, acá es tangible y real. Y Pocho, vos querías decir algo, perdón, antes de seguir. No, quería hacer una pregunta de las cuales estuvo acá en el chat, que me pareció súper interesante, más que nada porque, bueno, después de esta charla, por supuesto, voy a ir a conseguir el libro. No me puedo quedar con el capítulo 1, perdonen. Pero hubo uno de los comentarios en el chat que me pareció súper interesante, que es, si vos ves a futuro una posibilidad de cómic. Yo soy muy partidaria, claro. O sea, me encanta el cómic y todo, pero es como... Soy escritor, yo veo a futuro posibilidad de cómics, posibilidad de revistas, posibilidad de película, posibilidad de serie. Yo sueño con todo eso. Son muy visuales, me encantaría. El problema del cómic en Argentina es que las horas hombre del escritor son una cosa, las horas hombre del ilustrador son muchísimo mayores. Capaz que el ilustrador tiene que trabajar 15, 20 días, 6, 7 horas diarias para hacer una hoja, o sea, 2 carillas. Entonces, es muy difícil conseguir quien entre en un proyecto ad hoc para después imprimir, para después vender, porque no le da el tiempo físico. Entonces, en ese contexto de realidad, la posibilidad, yo te digo que es bajísima y nula. Ahora, me encantaría, porque yo soy de la época de Nippur, de D'Artagnan, del Tony. Yo crecí leyendo eso.
Entonces, para mí ver la gráfica de eso sería un sueño, me encantaría. O sea, más que nada porque además del steampunk que tiene muchísimo, muchísimo visual, tiene muchísimo potencial, es también cómo se fue desarrollando la historia. Tipo, ya ese primer capítulo que te súper atrapa, con situaciones, con charlas, con tensión, con explosiones, con de todo, fue como, realmente, o sea, cuando leí ese comentario, dije, sí, reda para un cómic, remilda para un cómic. ¿Viste? O por lo menos, aunque sea tipo los primeros capítulos, como para decir, che, adolescente, venía a leer este libro. Bueno, vos, pendejo, venís para acá. Habíamos pensado como estrategia comercial, tanto en Araucanía, o sea, en la saga Steampunk, como en la novela histórica, que también es con la misma editorial, hacer el capítulo 1 en versión cómic, y que sea una suerte de, en vez de darte un folleto o en vez de darte un señalador, te regalo eso como entrada al libro, con una cantidad limitada o para eventos en particular, pero bueno, pandemia dijo no quiero. Sí, la pandemia nos frenó un montón de proyectos. Te hago un último tema que me anoté y es súper interesante, súper de esta época, antes de volver a redondear sobre Araucanía y todo, que es, esta época también fue, y específicamente ahora hablamos acá de América, una época de grandes migraciones, grandes procesos migratorios, ¿no? Empezaron más hacia fines, ¿no? Obviamente del siglo XIX, pero sin duda fue una época donde acá en la Argentina llegó gente de todos lados, ¿no? Sí. ¿Eso lo abordaste algo o fue diferente en ese mundo? No, eso fue históricamente. Si bien hay una referencia general a españoles e italianos, que fueron mayormente, la historia de la inmigración está contada desde los gitanos rom, porque están muy vinculados a la persecución zarista, están muy vinculados a los anarquistas, están muy vinculados al comunismo, no por los gitanos en sí, sino porque venían de los lugares donde eso ocurría. Claro. Entonces, contado desde sus ojos, y mezclado con los mapuches como aborígenes del lugar, claro, que entraban también en esta barajar y dar de nuevo de ahora las reglas son distintas, también me permitía contar de distintos ángulos una historia que tenía que ver con la inmigración. Fantástico. Y hay un personaje que no aparece en el capítulo 1, pero sí arranca en el capítulo 2, que es el profesor Lokovich, que también viene de las Europas, pasando por Alemania, por Inglaterra, por Francia, un tipo que es un científico muy avanzado, con algunos antecedentes importantes, y también te da una visión, así plumazos cada tanto, una visión de la historia mundial real ocurrida, pero puesta en el contexto de la novela. Wow, qué copado, qué copado. Bueno, tenemos que ir redondeando porque estamos por el final. Para cerrar, Diego, ¿dónde pueden encontrar Araucanía? ¿Dónde lo puede comprar quien lo quiera comprar? Ya tenemos a la Pocho acá que quiere una copia, yo quiero mi copia también, así que vamos a hacer los primeros. ¿Dónde lo encontramos? Quien quiera leer, recuerden que tienen ahí el link para el primer capítulo para verlo antes de comprarlo, así que pueden hacerlo. ¿Dónde se puede encontrar Araucanía? Mira, en la página web de la editorial, en mi página web tenés el link para comprarlo a través de Mercado Libre, y si no, en los eventos en donde yo participo, en Cúspide, y en los eventos en los cuales yo participo, que sin pandemia prácticamente todos los fines de semana estoy en un evento distinto, en distintos lugares de Capital y Gran Buenos Aires, eventualmente en el interior cuando la situación me lo permite. Ahora, de pronto el sábado voy a estar en una feria medieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Pero eso es la manera más cercana. Y si no, la más fácil es redes sociales, me preguntan y ahí les digo en qué evento voy a estar cercano. Porque si bien está en Cúspide, no está en todas las cúspides del país. Claro. Entonces, el interior paga más caro porque el envío es más caro. Dios atiende en Buenos Aires. Claro, pero bueno, ya la pegaremos y ya tendremos el alcance nacional que esperamos. Tal vez si salen todos los libros y la distribución es más fuerte. Meto un bocadillo con respecto a la saga.
La saga tiene una característica que no es habitual, que los libros son autoconclusivos e independientes. Se pueden leer uno solo, los 4, en cualquier orden, y ocurren en un mismo, casi en un mismo rango etario, más o menos en un periodo de 10 años. Ajá. Y personajes de uno están en el otro, y hechos en uno están en el otro, pero están contados desde cómo los ve la otra persona. O sea, los hechos que ocurren en Araucanía, cuando se relatan en el Imperio Puntano, los ven desde la idiosincrasia, la economía y las necesidades políticas del Imperio Puntano. Y algunos personajes interactúan y otros no tanto, o descubrís por qué hizo tal cosa o por qué va a ser. Y la leas como la leas, siempre tiene un condimento, pero no te spoilea lo que pasó en los otros. Fantástico, fantástico eso. Recuerden, quienes están viendo, que lo pueden encontrar en Instagram a Diego como @letgreen, ¿sí? Es el nombre del personaje de la novela patagónica. Sí. Ah, y meto bocadillo. Conepolenc, que sí lo pronunciaste bien, Sí. en tehuelche quiere decir Río Negro, porque la mayoría de la novela se desarrolla en la provincia de Ah, Río Negro. mirá, no sabía, está muy bueno eso. Bueno, perfecto. Ahí lo tienen todo. Mi provincia. Ahí lo tienen todo lo de Diego. Te agradecemos, Diego, por venir. Fue sumamente productiva la charla. Me encantó todo lo que hablamos. Me pareció súper interesante cómo fuimos desmenuzando temas de la estética steampunk, que lo fuimos relacionando por todos lados. Creo que lo atacamos de por arriba, por abajo, por frente, costado. Y bueno, vamos cerrando esto. Nos vamos a ir con un raid a los amigos de Broadcastle que están jugando su campaña de D&D en Altaria. Le agradecemos a Gond.3D, tiene miniaturas 3D impresas en resina UV, que es nuestro sponsor. Nos vemos el domingo que viene acá, que estamos con nuestra campaña Steampunk de D&D, la Liga de Caballeros Extraordinarios, que están en este momento nuestros protagonistas en el Nautilus. Así que si quieren de submarinos, tienen tanto la novela de Diego como nuestra campaña. Y el miércoles, ya les adelanto, lo vamos a anunciar en redes, tenemos un invitado especial, terrible el fallo. Invitado especial desde Ciudad de México, uno de los creadores de un RPG que la está rompiendo mexicano, Médula se llama, ¿no? Uno de los amigos de Reroll de Monterrey, que va a venir a hablar acá en Tomate 20 de ese juego de rol que sacaron, una estética hermosa. Bájenselo, que es gratuito, las reglas de inicio rápido, pero ya se los vamos a comentar en Instagram. Nos vamos con el rey de Broadcastle, ya saben, si quieren pasar un buen rato, descansar un ratito, vení acá y tomate 20. Nos vemos, gente. Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé genial. Gracias. Saludos a todos, gracias a todos los que escucharon.